Ella no podía gritar, no a través de la mordaza que le habían metido entre los dientes, y aunque hubiera podido, nadie habría venido. Las risas resonaban en la distancia. Sus muñecas sangraban, pero el amanecer se acercaba, y él también. Las cuerdas se le habían clavado en los brazos horas atrás. Su vestido, empapado de rocío y polvo, colgaba torcido sobre sus hombros, y cada movimiento de su tobillo enviaba una nueva ola de fuego a través de sus pantorrillas, donde los radios de madera de la rueda se hundían profundamente en su piel. Clara Dane ya no lloraba. Dejó de hacerlo después de la primera hora, no porque el dolor disminuyera. No lo había hecho, sino porque algo más profundo se había asentado en su pecho, algo más pesado que la vergüenza y más frío que el miedo. No era la primera vez que se burlaban de ella, ni mucho menos, pero era la primera vez que le ponían las manos encima. Y cuando la arrastraron del cementerio en la oscuridad, riendo, desafiándose unos a otros más fuerte con cada paso, pensó que tal vez era solo para humillarla como siempre. Tal vez una broma, otra broma cruel antes de que todos volvieran a tropezar a las casas de sus papás, borrachos de poder y whisky. Pero cuando la ataron a la rueda, le quitaron el gorro, le metieron un trapo en la boca y la dejaron allí en el polvo a las afueras del molino, supo que ya no solo se reían. La estaban dejando como ganado, como una advertencia, como una cosa. Y nadie, ni las criadas que encendían lámparas por la mañana, ni los hombres del mercado que montaban sus puestos, ni siquiera los ayudantes del sheriff que habían pasado en silencio, se habían acercado a ella. Vieron y se dieron la vuelta. Era demasiado grande, decían, demasiado ruidosa, demasiado simple, demasiado atrevida. La hija de un juez que no sabía su lugar, y peor aún, que se atrevía a hablar cuando otros callaban. Y esa, más que su peso, más que su tamaño, era la razón por la que querían verla destrozada. El sol subía más ahora, cálido y lento, extendiendo oro por el camino seco como si no notara a la muchacha temblorosa atada a la rueda del carro, la mordaza empapada de saliva, la sangre seca alrededor de sus uñas. Las gallinas se agitaban cerca del establo. Los cascos resonaban sobre las piedras. En algún lugar, una campana sonó una vez, luego dos, y entonces lo oyó. El carro no parecía gran cosa. Un armatoste cuadrado, remendado en las uniones con cuerda y clavos doblados, crujía hacia la plaza con una cojera familiar. Una rueda siempre se enganchaba, haciendo que todo el conjunto traqueteara ligeramente hacia la izquierda. El hombre que lo conducía iba con el sombrero calado y los hombros encorvados, el tipo de postura cansada que hablaba de demasiadas millas y poco sueño. Un niño de unos 5 o 6 años se apoyaba en su costado, profundamente dormido, con una costra de mermelada en la mejilla. 2 niñas se sentaban en la parte trasera, abrazándose las rodillas, calladas y observando. Jonah Vance, viudo hace 3 inviernos, carpintero de oficio. Su esposa murió al dar a luz al menor, el niño Caleb, y desde entonces se había mantenido mayormente apartado. La gente decía que era amable pero distante, honesto pero callado, y desgastado por un dolor que se negaba a desaparecer. Al principio no se detuvo, ni siquiera la miró, pero entonces la niña más pequeña de la parte trasera, una cosita pálida con rizos oscuros y una cara demasiado seria para sus años, le dio un golpecito en el brazo a su padre. «Papá», dijo, «está llorando». Él detuvo las riendas. El carro gimió y se detuvo. Jonah se levantó lentamente. Una bota golpeó la tierra con un ruido sordo. La vio entonces, toda ella, los moretones, la mordaza, la rueda, la sangre, y se quedó inmóvil. No por miedo, sino por rabia. Detrás de sus ojos algo se movió lento y pesado, como el crujido del hielo bajo presión. No preguntó qué había pasado. No miró a su alrededor. Simplemente se acercó a ella y cortó las cuerdas. Ella cayó hacia adelante en sus brazos, lánguida como una muñeca de trapo, los ojos muy abiertos y salvajes. Él no se inmutó. La sostuvo como si no pesara nada, como si no fuera una carga, como si fuera algo precioso. Alguien jadeó desde una ventana de arriba. Botas rozaron contra la piedra. Voces murmuraron. Pero a Jonah no le importó. La levantó, se dio la vuelta y la llevó al carro. El niño se movió, pero no se despertó. Las niñas le hicieron espacio. Clara no protestó, no se resistió.
Se desplomó contra la madera áspera y dejó que las lágrimas brotaran entonces, calientes y silenciosas. Él no preguntó, no la regañó. Simplemente condujo fuera de la plaza, fuera del pueblo que había observado y no había dicho nada, y hacia las colinas donde nadie lo siguió. Se despertó con el sonido de las gallinas. El aire olía a pino y masa de pan. El dolor seguía allí, profundo y pulsante, pero ahora amortiguado, suavizado por mantas cálidas y el extraño consuelo de una vista por la ventana que no incluía el ridículo. Clara se movió ligeramente e hizo una mueca. Sus manos estaban vendadas, sus brazos magullados, pero estaba viva y a salvo. Jonas estaba sentado al borde de la habitación, con las mangas de la camisa remangadas, afilando una cuchilla con movimientos lentos y practicados. Cuando notó que ella se movía, se detuvo. ¿Tienes hambre?, preguntó. Su voz era áspera, pero no cruel. Ella intentó hablar. Nada salió. Él sirvió agua en una taza y se la ofreció. Ella bebió lentamente. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Mi tierra, a unas pocas millas del pueblo. Ella parpadeó. ¿Por qué me ayudaste? Él la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego dijo, porque nadie más lo hizo. Clara lo miró. Nadie le había dicho eso antes, como si importara. Afuera, las niñas reían. Las gallinas cacareaban. Un perro ladró una vez y Clara Dane, avergonzada, burlada, arrojada a un lado como basura, cerró los ojos y lloró en sus manos. No por dolor, sino porque alguien la había visto y no se había dado la vuelta. El primer día completo en la granja de Jonah Vance pasó no como una tormenta o un sueño febril, sino como un deshielo, lento, silencioso, pesado. Clara apenas se movió del catre escondido en la esquina de la cabaña. Su cuerpo, aunque sanando, todavía cargaba con la rigidez de la humillación. Sus extremidades le dolían de formas más profundas que los moretones. Le habían ofrecido refugio antes, breves gestos de piedad, porches secos durante una lluvia fuerte, pero nunca un santuario, nunca una habitación sin molestar para ella, comida apartada sin comentarios, amabilidad que no pedía nada a cambio. Jonas no habló mucho ese primer día. Después de cuidar el ganado y cortar leña hasta que el sol se inclinó bajo detrás de la cresta, regresó con un tazón de estofado, simple pero caliente, y lo puso en una pequeña mesa a su lado. Luego se fue de nuevo, no por frialdad, sino por un conocimiento silencioso de que demasiada atención podría hacer más daño que bien. Clara observó su silueta desaparecer en la luz menguante, luego se volvió hacia el estofado. Comió a cucharadas lentas y cuidadosas, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella con cada bocado. Hambre, sí, pero también algo más antiguo. Algo que no había sentido desde antes de que su madre falleciera. Seguridad. Las niñas se asomaron solo una vez. La mayor, Caroline, según había aprendido, le ofreció una muñeca de trapo cosida con brazos torcidos y botones desparejos por ojos. Clara la miró, sin saber qué hacer. Pero entonces la niña susurró, «Parecías triste», y dejó la muñeca en el alféizar de la ventana antes de desaparecer de nuevo. La otra niña, Miriam, tenía ojos grandes y una forma de observar, como si el mundo ya le hubiera enseñado a esperar cambios repentinos. Ninguna de las dos la miró fijamente, ninguna se rió, y ninguna mencionó la rueda del carro. Por la mañana, Clara se levantó lentamente y se vistió, haciendo una mueca con cada movimiento. Su ropa vieja había sido lavada y doblada cuidadosamente a los pies de la cama. Se la puso y se ató las botas con dedos temblorosos. Cuando salió, la luz del sol la sobresaltó. Le tocó la cara como algo sagrado. El patio se extendía amplio y llano, gallinas escarbando, una mula atada a un poste, hileras de leños apilados contra el costado de la casa. Jonas estaba arrodillado junto al abrevadero, reparando una fuga en la esquina con un trozo de cordel de cuero y cera derretida. Se aclaró la garganta suavemente. Él no levantó la vista. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para caminar?, preguntó. Ella asintió. Bien. El gallinero necesita limpieza. Él no esperó agradecimientos ni excusas. Simplemente se levantó y regresó al cobertizo, confiando en que ella lo seguiría. Y ella lo hizo. No porque sintiera que le debía algo, sino porque había algo en su tono, en la simplicidad de la petición, que se sentía humano. El trabajo era duro, desordenado y honesto. Sus manos se ampollaron al mediodía.
Sus brazos dolían de cargar cubos y fregar madera. Pero Jonas trabajó a su lado, sin comentar nunca su ritmo, su tamaño, sus silencios. Simplemente trabajó. Y cuando las tareas terminaron y el sol comenzó su largo y rojo arrastre detrás de la línea de árboles, le entregó una taza de agua de pozo y dijo, «Descansa, te lo has ganado». Esa noche, Clara se sentó junto al hogar mientras los niños jugaban. Jonas tallaba en silencio en la esquina, dando forma a un trozo de cedro en algo parecido a un pájaro. El niño Caleb se subió a su regazo sin ser invitado y se durmió sin dudarlo. Su pequeña mano se acurrucó contra su brazo como si perteneciera allí, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no sintió la necesidad de moverse. Se convirtió en un ritmo después de eso. Despertar, trabajar, comer, dormir. No un horario, no un castigo, un ritmo, una vida. Al quinto día se paró al borde del claro con Jonas a su lado, sus hombros casi sin tocarse, y le hizo la pregunta que había comenzado a arañar su pecho. ¿Saben que estoy aquí? Él no fingió no entender. Simplemente entrecerró los ojos hacia la línea de árboles, lo más probable. ¿Y no han venido? No. ¿Por qué? Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, porque son cobardes y porque el nombre de tu padre los hace dudar. Clara se encogió. Él no vendrá por mí. Lo sé. El viento se levantó ligeramente, susurrando entre los pinos. Ella lo miró. ¿Estás seguro? Jonas finalmente se volvió hacia ella, sus ojos pesados y firmes. Estuviste atada a una rueda como un cerdo antes de la matanza, a la intemperie, bajo su jurisdicción. Si hubiera venido, habría venido. Ella no lloró, no gritó, simplemente asintió, y luego susurró, «Lo odio». Jonas no respondió, no directamente, solo dijo, «El odio es algo pesado. Si lo llevas demasiado tiempo, empieza a roer tu columna vertebral». Ella miró hacia la casa donde Caroline estaba colgando trapos en una cuerda, y Miriam estaba cepillando el pelo de hilo de su muñeca con una rama de pino. «¿Y tú qué llevas?», preguntó. Él respiró hondo. Pérdida. Esa noche, Clara se encontró en la mesa de la cocina mucho después de que los niños se hubieran acostado. El fuego ardía abajo. Jonas estaba sentado frente a ella, su taza medio llena, sus dedos haciendo rodar ociosamente una pequeña piedra entre los nudillos. «No siempre fui así», dijo suavemente. Él levantó la vista. «¿De qué manera?» «Grande, ruidosa, enojada». Él no respondió. Ella continuó. «Cuando mi mamá vivía solía leer poesía, pintar, cantar, pero cuando ella murió, mi padre dijo que necesitaba endurecerme, que la hija de un juez no podía perder el tiempo en cosas inútiles». Jonas asintió lentamente. Clara miró el fuego. «Así que me endurecí». Grité. Me volví más gruesa, más ruidosa, más mala, y ahora la gente solo ve la cáscara. «Veo más», dijo Jonas. Ella lo miró. Su rostro era ilegible, ni amable, ni cruel, solo verdadero. «Veo a una mujer que ha sido puesta a prueba, todavía en pie, todavía fuerte». Clara tragó. «No me siento fuerte. La fuerza no es un sentimiento. Es lo que haces cuando los sentimientos intentan enterrarte». Se sentaron en silencio durante mucho tiempo después de eso. Finalmente, Clara se levantó. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el marco. «¿Por qué te detuviste realmente ese día?», preguntó sin darse la vuelta. Jonas se echó hacia atrás, suspirando por la nariz. «Porque Caroline te vio primero, pero yo te habría visto lo suficientemente pronto». Clara miró hacia atrás. «¿Y si ella no lo hubiera hecho?». Él se encogió de hombros. «Igual me habría detenido. No importa quién seas o lo que digan. No dejas a alguien sangrando donde lo arrojaron». Ella asintió. Luego susurró, «Buenas noches». Noche. 3 días después, llegó la primera amenaza. Una carta. Sin nombre. Solo una nota doblada clavada en la puerta del granero. «Devuelve lo que no es tuyo o iremos a buscarlo». Jonas la leyó en silencio. Luego la quemó. Clara observó cómo las cenizas se elevaban y algo en sus ojos se endureció. Ella no quería protección, quería justicia. La segunda carta llegó 2 noches después, metida bajo el borde de la puerta del gallinero, escrita con la misma letra irregular y manchada con algo oscuro que podría haber sido tabaco o sangre. Esta no amenazaba, prometía, «La próxima vez no escribiremos».
Jonas la leyó bajo el pálido parpadeo de la lámpara de aceite mientras Clara estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro no se inmutó, ni siquiera un tic, pero la tensión en su mandíbula le dijo lo suficiente. Ella había estado esperando esto. Tal vez incluso esperándolo. No preguntó qué iba a hacer, ya lo sabía. Jonas dobló la carta por la mitad y la metió en la estufa de hierro sin decir una palabra. Las llamas la devoraron con avidez. Luego se levantó, revisó la cerradura de la puerta principal y se acercó a la ventana. Afuera estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Un pueblo como el suyo no se quedaba tranquilo después de un escándalo, especialmente uno que involucraba a la hija de un juez y a un carpintero conocido por mantenerse apartado. A Jonas no le importaba mucho la opinión del pueblo, pero tampoco era ciego a ella. La gente susurraba cuando él pasaba ahora. Los hombres miraban hacia otro lado. Las mujeres miraban más tiempo, algunas por lástima, otras por asco. Y Clara, ella no iba al pueblo en absoluto. Ya no, no desde la rueda. Jonas no había preguntado qué había pasado exactamente esa noche, quién la había atado, quién se había quedado de pie, pero podía ver las secuelas tan claras como el día. Se encogía cuando las botas rozaban demasiado fuerte la madera. Se sentaba de espaldas a las paredes y evitaba los espejos como si fueran trampas para osos. Esa era una herida diferente, una que ninguna puntada podía arreglar. Esa noche, Jonas colocó su escopeta en el alféizar de la ventana y se sentó en la mecedora junto a la puerta. No lo dijo en voz alta, pero Clara sabía lo que quería decir. No dejaría que se la llevaran, no sin luchar. Al final de la semana, los susurros se convirtieron en nombres. Los muchachos que lo habían hecho, Reese Hardwick, Travis Boone y Mason Caldwell, se habían vuelto más ruidosos en el pueblo, no más callados, borrachos de orgullo y de la protección que les daban sus padres. Lanzaban dados detrás del salón, golpeaban las monedas en las mesas con demasiada fuerza y pronunciaban el nombre de Clara como si fuera una broma sucia que pasaban entre dientes manchados de amarillo por el licor. Y nadie los detuvo, ni el juez, ni el predicador, ni el sheriff. Porque en pueblos como estos, la vergüenza no recaía en quienes hacían el daño, recaía en quienes lo sufrían. Jonas conocía bien el patrón. Lo había visto después de que su esposa falleciera cuando la gente dejó de llamar, dejó de invitar, dejó de ayudar. Los viudos incomodaban a la gente, especialmente a los que tenían hijos que aún necesitaban ser alimentados y preguntas, que aún necesitaban respuestas. Se había acostumbrado al silencio, había aprendido a prosperar en él. Pero Clara no había nacido para el silencio. Ese domingo, se puso el mismo vestido azul descolorido que había usado la semana anterior, roto, remendado, ahora limpio, y entró en la iglesia como si todavía perteneciera allí. No miró a la izquierda, no miró a la derecha, simplemente caminó directamente a la tercera fila, con la barbilla de en alto, y se sentó junto a Jonas y los niños. El predicador tartamudeó su oración inicial. Reese Hardwick se rió lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Nadie dijo una palabra. Después del servicio, Clara no se apresuró a salir. Se quedó bajo el toldo blanqueado, sus ojos escudriñando a la multitud mientras salían de la capilla en grupos educados. Algunos le asintieron, otros no. El juez estaba en los escalones, rígido en su abrigo, con las manos a la espalda. No se acercó, pero sus ojos nunca la abandonaron. Jonas se puso a su lado. «Podemos irnos». Ella negó con la cabeza. «Todavía no». «¿Por qué?» «Porque necesitan ver. No tengo miedo». Él no insistió. Simplemente esperó. Y cuando el juez finalmente se dio la vuelta y se alejó, sus botas resonando en la piedra, Clara sonrió. Solo un poco. Vinieron esa noche, 3 de ellos a pie, sin antorchas, sin caballos, solo cuchillos y cuerda. Jonas oyó el chasquido del arbusto. Primero, un solo estallido como madera seca crujiendo bajo el peso. Luego un silencio. Luego otro. No despertó a Clara. No llamó a los niños. Simplemente se puso las botas, tomó la escopeta de la ventana y salió al porche. Se detuvieron a mitad de camino de los escalones cuando lo vieron. «Incluso», dijo Travis Boone, que en voz resbaladiza como grasa. «Estás en mi tierra», dijo Jonas con calma. «Solo estamos aquí por lo que es nuestro», murmuró Mason,
su cuchilla brillando débilmente a la luz de la luna. Aquí no hay nada que les pertenezca. Ella sí, se burló Reese. Órdenes del juez. Jonas dio un paso adelante. Si te acercas un pie más, te esparciré los dientes por este patio. Eso los hizo dudar. Reese escupió en la hierba. ¿Crees que se quedará? Una chica así con un hombre como tú. Jonas no respondió. En cambio, levantó la escopeta. Un clic, una respiración, y retrocedieron. No rápido, pero lo suficientemente lejos. Te vas a arrepentir de esto, siseó Travis. Todo el pueblo se volverá contra ti. Déjalos, dijo Jonas. Y se fueron, pero no antes de que Reese se diera la vuelta por última vez y sonriera. No la sonrisa de alguien vencido, la sonrisa de alguien que planea. Adentro, Clara estaba justo detrás de la puerta, con los puños blancos a los costados. Debería irme, susurró. No, estoy trayendo peligro a tus hijos. Ya están en peligro. Cada vez que ven un mundo que deja que hombres así caminen libres. Ella se acercó a él. No soy tu responsabilidad. Él la miró. Que te ataran a esa rueda tampoco era mi responsabilidad. Pero lo vi, y ahora no puedo dejar de verlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no las dejó caer. No quiero lástima. Esto no es lástima entonces. ¿Qué es? Él se acercó. Su voz bajó a un susurro. Es fuego. Ella parpadeó. ¿Qué? He tenido frío mucho tiempo, Clara. Y tú haces que el aire vuelva a ser cálido. Ella no lo besó. No lo necesitaba. Simplemente se acercó, apoyó la frente en su pecho y respiró. Y por primera vez en años, Jonas dejó que su mano se levantara y se apoyara suavemente en el hombro de otra persona. No porque necesitaran ser salvados, sino porque se necesitaban el uno al otro. Para cuando llegó la mañana, la noticia de la confrontación ya se había extendido. El juez convocó a Jonas al pueblo, no por carta, sino por un ayudante del sheriff. Jonas no se inmutó. Enganchó el carro, besó a los niños y le dijo a Clara que volvería al atardecer. Pero ella no estaba tan segura. Hombres como el juez no convocaban, declaraban. Y cuando Jonas se fue, ella lo miró hasta que el polvo se asentó. No comió, no habló, solo esperó y rezó. El pueblo de Kroenek estaba más tranquilo de lo habitual cuando Jonas llegó. No era domingo y no era día de mercado. Sin embargo, la gente permanecía inmóvil en los porches y aceras, como si lo hubieran estado esperando. Los ojos lo seguían, entrecerrados, cautelosos. Algunos susurraban su nombre, otros ni siquiera se molestaban en susurrar. Jonas mantuvo la vista al frente mientras el carro rodaba por la calle principal. El sheriff observaba desde su porche, con los brazos cruzados, la estrella de su pecho opaca por años sin pulir. No se quitó el sombrero, no asintió, solo observó. Jonas pasó junto a él como si fuera un poste de cerca. La casa del juez estaba encaramada como una herida al final del pueblo, con paredes blancas, contraventanas rojas gruesas y escalones demasiado limpios para un hombre con las manos sucias. Jonas se detuvo y desmontó sin atar las riendas. O se iría pronto o no se iría en absoluto. Un mayordomo abrió la puerta. No habló. Solo lo hizo pasar por el salón principal y lo llevó al estudio, donde el juez estaba sentado detrás de un amplio escritorio tallado en nogal negro. Su toga colgaba detrás de él como una advertencia. Sus ojos, pálidos y duros, se levantaron solo una vez. «Siéntate», dijo, sin volver a levantar la vista. Jonas no lo hizo. «Tuviste hombres en mi tierra», dijo con voz monótona. «Me enteré», respondió el juez, finalmente levantando la barbilla. «También me enteré de que se fueron ilesos. No fue por falta de razón». El juez lo estudió durante mucho tiempo. Sirvió un vaso de whisky, bebió la mitad, luego lo dejó sin ofrecer un segundo. «Te has convertido en un espectáculo. ¿Quieres decir que no dejé que tus muchachos colgaran a una mujer como un animal para reírse?» El juez no reaccionó. «Has deshonrado el nombre de mi hija», dijo en su lugar. Jonas dio un paso lento hacia adelante. «No, señor. Eso lo hizo usted cuando dejó que la trataran como si fuera menos que tierra. Esa chica es soltera, no deseada y desagradecida», espetó el juez. «No comprende lo que su posición exige, lo que yo exijo». «Usted exige silencio», dijo Jonas. «Obediencia, vergüenza, y lo llama ley». El juez se inclinó hacia adelante ahora, con voz baja y tensa. «Te doy una oportunidad, Vance.
Devuélvela y me aseguraré de que tus hijos sigan comiendo. Encontrarás trabajo. Tu nombre no se pudrirá en las bocas del pueblo. ¿Y si lo hago? El juez sonrió, un estiramiento tenso de los labios sin alegría detrás. Entonces ya no eres un padre, eres un hombre marcado, y sabes lo que este pueblo les hace a los hombres marcados. Jonas lo miró impasible. Aceptaré la marca, dijo. Mejor que llevar tu mancha. El puño del juez se apretó, pero no se levantó. Jonas se dio la vuelta sin decir otra palabra. Afuera, el aire olía a sudor y calor y a algo viejo que se había agriado. El carro seguía donde lo había dejado, sin daños, sin sabotaje, lo que significaba que el juez quería tiempo. Tiempo para retorcer más al pueblo, para susurrar en los oídos de viejos aliados, para hacer de Jonas un problema que resolver en lugar de un hombre que entender. Subió al asiento del carro, sacudió las riendas una vez y regresó sin mirar hacia atrás. En casa, Clara había esperado en el porche desde media mañana. Los niños le trajeron comida, pero ella no comió. Solo se meció en la silla que Jonas construyó cuando nació el más pequeño. Cada crujido de la madera era un latido que no podía controlar. Cuando el carro finalmente apareció a la vista, su pecho se partió con algo demasiado grande para nombrar. No corrió por el camino, no gritó, simplemente se quedó de pie. Cuando Jonas desmontó, sus rodillas casi cedieron. Él subió los escalones de dos en dos, y por primera vez desde que ella había llegado, la abrazó sin preguntar, sin permiso, sin miedo, y ella lo dejó. No hablaron de la reunión esa noche, no directamente, pero cuando Jonas revisó las cerraduras por tercera vez, cuando colocó el rifle sobre la mesa en lugar de en el estante, ella entendió que se acercaba. Tal vez no esa noche, pero pronto. El pueblo no la dejaría ir en silencio, ni tampoco el juez, así que se prepararon. Jonas afiló herramientas. Clara almacenó leña. Les enseñaron a los niños a escuchar los sonidos en el bosque que no les pertenecían, a salir por la ventana en silencio, dónde esconderse, cómo silbar 3 veces antes de regresar corriendo. No era la vida que querían, pero era la vida que tenían. La tercera noche después del regreso de Jonas, Clara lo encontró de pie en el granero mucho después del atardecer, la luz de la linterna parpadeando contra las vigas. Tenía un cuchillo de tallar en una mano y un trozo de pino blando en la otra. No dormía, dijo él cuando ella entró. Lo sé, respondió ella. Se acercó, observando cómo los rizos de madera caían en espirales silenciosas. La forma era tosca, pero familiar. Mejillas redondeadas, un cuerpo grueso, una trenza que caía por la espalda. Esta vez no estaba tallando un pájaro. Ella extendió la mano y tocó el borde suavemente. «Soy yo», susurró. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Al amanecer sonó el primer disparo. No estaba cerca, pero tampoco lejos. Jonas ya estaba en la ventana cuando Clara se enderezó de golpe. Él no habló, solo señaló. En la distancia se levantaba humo. No denso, no urgente, pero deliberado. «Están quemando la línea de campo», murmuró. «¿Por qué? Para asustarnos, empujarnos hacia el pueblo o hacernos huir». «Entonces, ¿qué hacemos?» Jonas se volvió hacia ella lentamente. «Nos quedamos». El sheriff llegó esa tarde. Vino solo. Sin placa esta vez, sin rifle, solo un abrigo gastado y una cara cansada. Jonas lo encontró en el patio. «No quiero problemas», dijo el sheriff. «Entonces vete». El sheriff suspiró. «El juez ha emitido una orden. Afirma que ella robó propiedad, que estaba prometida a otro. Dice que la estás albergando ilegalmente. Ella no ha robado, lo sé. Entonces rompe la orden». «No puedo». «¿Por qué?» El sheriff miró hacia otro lado. «Porque el juez es dueño de la mitad de este pueblo. Y yo tengo una hija. ¿Crees que quiero hacer cumplir esto?» «No, pero no puedo salvarte». «Esta vez no». Jonas dio un paso adelante. «No tienes que salvarme, solo no me dispares». El sheriff lo miró, luego asintió una vez y se fue. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó con Caroline y Miriam, cepillándoles el pelo con movimientos largos y lentos. «¿Vamos a estar bien?», preguntó Miriam, su voz demasiado pequeña para una pregunta tan pesada. Clara asintió, aunque le dolía la garganta. «Estamos juntos», susurró. «Eso es lo que importa». Jonas los observó desde la puerta, con el corazón apretado. No sabía qué vendría después, pero sabía cómo terminaría. No con rendición, no con vergüenza, sino con fuego.
el tipo que viene de un alma renacida. Y Jonas estaba listo para arder por ello. La mañana siguiente no llegó con el canto de los pájaros o el amanecer, sino con cascos sordos y pesados. 20 fuertes, quizás más. El tipo que no galopaba, el tipo que rodeaba, que cercaba como lobos, y esperaba que una puerta crujiera o que un hombre parpadeara. Jonas ya estaba en el porche, con el rifle apoyado en la rodilla cuando el primer jinete apareció a la vista. Un largo abrigo negro ondeaba detrás de él, el mismo aire de suficiencia en su sombrero. Y detrás de él, alineados como en un desfile de subasta, había hombres con rifles cargados y ojos silenciosos. El juez no cabalgaba con ellos. Se quedó atrás como solían hacer los hombres como él, moviendo los hilos y fingiendo que sus manos estaban limpias, pero sus órdenes eran bastante claras. Clara debía ser recuperada, la ley debía ser aplicada, y Jonas Vance debía ser un ejemplo. Jonas no se levantó, no levantó el rifle, solo miró al frente. El hombre que lideraba a los jinetes, un bruto enjuto llamado Roscoe Bend, que una vez golpeó a un granjero casi hasta la muerte por una disputa de límites, se bajó de su silla con un gruñido teatral y escupió en el polvo. «Jonas», dijo, asintiendo una vez como si fueran vecinos discutiendo el clima. «El juez dice que tienes algo que no es tuyo». La voz de Jonas era baja y uniforme. «Ella no es algo y no es suya». Roscoe inclinó la cabeza, fingiendo considerarlo. «Bueno, supongo que podríamos discutir eso todo el día, pero no cambiará mucho. El pueblo ha decidido. El pueblo está equivocado». Un segundo jinete se rió. Un hombre bajo y de cuello grueso con una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. «Entonces arréglalo en la corte, Vance. ¿Te refieres a la corte que ata a las chicas a las ruedas de los carros y lo llama justicia?» La sonrisa de Roscoe se aplanó. «Vas a poner esto difícil, ¿verdad?» Jonas todavía no se había movido. Ni un centímetro. «Viniste con 20 hombres por una mujer y un hombre con 3 hijos. Eso es lo que lo hace difícil». Detrás de la puerta, Clara había reunido a los niños en la despensa, no por miedo, sino por preparación. Estaban callados. Miriam se aferraba a su muñeca de trapo como si fuera sagrada. Caroline pegó la oreja a las tablas del suelo, escuchando las botas afuera, y Matthew, el más pequeño, estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando la pared de la despensa con ojos grandes y húmedos. Clara mantuvo su mano en su espalda, firme y tranquila. Afuera, Roscoe dio un paso más. «Tienes hasta el mediodía», dijo, señalando con el pulgar hacia los caballos. «Sácala. Nadie saldrá herido, y me iré con tu nombre todavía valiendo un centavo». Jonas no parpadeó. «Ella no se va». Roscoe resopló. «Mediodía, Vance, y luego entraremos por esa puerta». Se dio la vuelta y se alejó, escupiendo de nuevo antes de montar. Los caballos se movieron. Los rifles brillaron. El polvo se asentó como un juicio, y la espera comenzó. Adentro, Jonas atornilló todas las ventanas, revisó 2 veces el sótano, vertió agua en las palanganas, llenó frascos, encendió todas las linternas. Se movía como un hombre que había vivido un incendio antes y no planeaba morir en él. Clara lo siguió de habitación en habitación, sin hacer preguntas, simplemente moviéndose según fuera necesario. Atizó el hogar, ató tela alrededor de los tobillos de los niños para que no resbalaran. Sacó el rifle escondido de las vigas y revisó el cañón con manos más firmes de lo que pensaba que tenía. «Puedo disparar», dijo cuando Jonas se detuvo. «Lo sé». Él la miró de verdad por primera vez en horas. «No tienes que hacerlo. Nadie te lo pide. Tampoco me pediste que me quedara», respondió ella suavemente. «Pero lo hice». Jonas tragó el nudo en su garganta y asintió. Juntos terminaron de prepararse. El mediodía llegó como un trueno. No ruidoso, no violento, solo repentino. En un momento el sol estaba alto. Al siguiente, las sombras se alargaron. Luego vino el golpe. 3 golpes. Educados, burlones. Jonas no se movió. Una pausa. Luego un cuarto golpe seguido de la voz. «Última oportunidad, Vance». Jonas se acercó a la puerta lentamente. «Entonces tómala y vete», dijo lo suficientemente alto como para que se oyera. Silencio por un momento. Luego el caos. La puerta se abrió de golpe con el 5º golpe. Roscoe la pateó con un rugido, entrando con su escopeta levantada, solo para encontrarse con el puño de Jonas en la cara.
El rifle que Jonas había colocado sobre sus rodillas horas antes le partió la mandíbula a Roscoe y lo envió girando contra la pared, aturdido. El segundo hombre que entró recibió un disparo en el hombro, Clara, desde detrás de la mesa de la cocina. Sus ojos no se inmutaron, su agarre no tembló, se agachó y recargó con una eficiencia impecable. Jonas agarró la escopeta y disparó hacia la entrada. Otro hombre gritó y tropezó hacia atrás, arrastrando a otro con él. El tercero tropezó con el cuerpo de Roscoe y cayó sobre una mesa, haciéndola pedazos. La casa era humo y astillas y gritos. Afuera, el resto se precipitó. Desde el sótano llegó el aullido de un perro asustado. El viejo chucho de Jonas, atado por si intentaban colarse. Ladraba como una bestia poseída. Los hombres rodearon la casa. Los disparos golpearon las tablas laterales. Las ventanas se agrietaron, pero Clara y Jonas mantuvieron el frente. Arriba, Miriam abrazó a sus hermanos, susurrando una oración que solo recordaba a medias de la infancia. Afuera, se encendió una botella, se encendió una cerilla, luego una llama. El fuego prendió primero en el porche, madera seca, reseca por el verano, saltó con avidez, lamiendo vigas y barandillas como una serpiente hambrienta. Jonas lo vio a través de la puerta rota. «Están tratando de sacarnos con humo», gritó Clara. «No nos vamos», ladró Jonas. Pero él también lo vio. La forma en que el fuego se arrastraba, la forma en que el viento cambiaba. Esto ya no era un asedio, era una pira funeraria, y ellos estaban dentro. Jonas corrió hacia la parte trasera, pateó la puerta del lavadero y abrió de golpe la puerta del sótano. El humo se extendía por la casa ahora, denso y asfixiante. «¡Clara!», gritó. «¡Saca a los niños ahora!». Clara no discutió. Corrió. En minutos, los niños estaban en sus brazos, tosiendo y llorando. Cayeron al sótano uno por uno. Clara la última. Jonas agarró el rifle, la linterna y cerró la trampilla detrás de él. El mundo de arriba rugió. El sótano estaba oscuro, frío, silencioso. Escucharon cómo el techo se derrumbaba, cómo las vigas se partían y el cristal se hacía añicos, cómo los jinetes de afuera aullaban y vitoreaban, pensando que el fuego había hecho lo que sus balas no pudieron. Pero dentro de ese sótano, la esperanza respiraba lentamente. Tardó hasta el amanecer en que el fuego se apagara. La casa había desaparecido, un esqueleto negro, pero bajo el suelo, en el hueco excavado por el abuelo de Jonas, latían 5 corazones. Y cuando los jinetes se fueron, pensando que habían ganado, Jonas Vance salió de las cenizas con su familia detrás de él. Vivos, tosiendo, cubiertos de hollín, pero vivos. Se volvió hacia las ruinas humeantes, con los ojos ardiendo. «Creen que se acabó», dijo con voz ronca. Clara se puso a su lado. «Pero apenas estamos empezando». Se quedaron en el bosque esa noche, envueltos en pino y silencio. El humo de las ruinas aún humeantes se deslizaba bajo entre los árboles como una procesión fúnebre sin cuerpo. Jonas no había hablado mucho desde que salieron del sótano. Había usado hasta la última gota de músculo y voluntad para abrir la pesada trampilla y empujar a los niños uno por uno mientras el aire de arriba ardía con cenizas. Sus manos estaban en carne viva, las quemaduras en su cuello poco profundas, pero sensibles. Y sin embargo, nada de eso importaba. Estaban vivos. Clara contó sus cabezas más de una vez para asegurarse. Envolvió a los niños con fuerza en edredones recuperados, los acostó entre las raíces de los árboles y se sentó junto a ellos durante las largas y amargas horas, escuchando, siempre escuchando el sonido de los cascos, las risas, el sonido de 20 hombres descubriendo que no habían matado lo que vinieron a matar. Pero nada llegó. Ninguna persecución, ninguna llamada, solo el viento y el dolor de la tierra, tratando de enterrar su vergüenza de nuevo. Jonas se sentó a unos metros de distancia, con el rifle apoyado en las rodillas, la espalda apoyada en un árbol. El fuego se había llevado casi todo. Sus provisiones de comida, las camas, los regalos que los niños le habían hecho la Navidad pasada, la única fotografía que tenía de Mary, su difunta esposa, y la mayoría de las herramientas con las que había construido su vida. Se habían ido, pero los que amaba no, y eso por el momento era suficiente. La mañana los encontró acurrucados, la cabeza de Caroline apoyada en el regazo de Clara, Matthew dormido con la cara hundida en el costado de Jonas,
Miriam estirada entre ellos como un puente entre dos orillas rotas que habían aprendido a repararse juntas. Jonas no habló hasta que el sol había salido por completo. Nos dirigimos al oeste, dijo con voz monótona. Hay un amigo cerca de Tallow Ridge. Tiene una cabaña que no usa mucho. Clara asintió. No preguntó por qué Tallow Ridge. No preguntó si el amigo era real. Simplemente ayudó a levantar a los niños y comenzó a caminar a su lado, dejando atrás la tierra quemada y el pozo poco profundo que una vez había sido su hogar. El primer día fue tranquilo, pero no se mantuvo así. Al tercer día a pie, Jonas supo que los estaban siguiendo. No de cerca, no rápido, pero seguidos. Una rama rota aquí, un débil destello de luz solar en algo demasiado liso para ser piedra. Una vez sintió el olor agrio de los caballos en el viento, que no traía nada más. No se lo dijo a Clara, no quería asustar a los niños, pero esa noche, cuando se detuvieron cerca de un arroyo congelado, la apartó. No estamos solos, dijo en voz baja. Nos están probando, viendo si los llevaremos a algún lugar. Su rostro se puso pálido, pero no asustado. Simplemente asintió y comenzó a mojar un paño para limpiar el hollín de las mejillas de los niños. No era el miedo a morir lo que le apretaba el estómago. Era la idea de que los niños fueran tomados, separados, vendidos, marcados por hombres como Roscoe, que se reían de la niñez como si fuera algo que pudiera romperse y comprarse. No podía permitir que eso sucediera. Entonces no los llevemos a ningún lado, dijo. Jonas frunció el ceño. ¿Qué estás pensando? Ella miró las estrellas a través del dosel de pinos y por un largo momento no habló. Cuando finalmente lo hizo, su voz seguía envuelta en calma. Dejemos de correr. Dieron la vuelta. No muy lejos, no tontamente, pero lo suficiente. Jonas hizo que pareciera que habían continuado hacia el oeste. Huellas de botas ingeniosas, ramas rotas. Luego rodearon, subieron a la cresta por encima del valle que acababan de pasar y esperaron. Desde la cubierta de rocas y maleza, observaron cómo llegaban los jinetes. 3 de ellos esta vez, exploradores, no toda la manada. Roscoe no estaba con ellos. Eso significaba que el juez seguía fingiendo no estar involucrado, manteniendo sus botas limpias mientras sus hombres cazaban en la tierra. Los exploradores siguieron el rastro falso hacia el valle de abajo, murmurando mientras avanzaban. Jonas respiró hondo y bajó el rifle. «Podría llevarme a uno», susurró. Clara negó con la cabeza. «Déjalos ir», Jonas dudó. «Si informan, dirán que nos dirigimos al oeste. Déjalos que lo piensen». Esperaron hasta que los jinetes desaparecieron. Luego se movieron de nuevo, esta vez hacia el norte. Terreno más difícil, camino más largo, pero más seguro. Viajaron solo de noche. Durmieron en huecos durante el día. Los niños no se quejaron ni una sola vez. Miriam mantuvo a los demás cerca. Carolyn caminó hasta que sus piernas cedieron, luego gateó. Matthew comenzó a llamar a Clara mamá, sin siquiera darse cuenta de lo que había hecho, y aún así se movieron. Fue en la 6ª noche, casi congelados, con los dedos entumecidos, las botas arruinadas por los cruces de ríos, que lo vieron. Luz de linterna, pequeña, balanceándose, una cabaña medio enterrada en la nieve. Jonas se puso rígido. No era la que buscaban. Esta no se suponía que estuviera aquí. Pero Clara dio un paso adelante primero. «No tenemos elección». Se acercaron despacio, con cuidado. El rifle de Jonas estaba listo, pero la puerta se abrió antes de que llegaran. Y el hombre de adentro, barbudo, encorvado, con ojos empañados por cataratas, no levantó un arma. Simplemente se hizo a un lado. «Entren», dijo con voz ronca. «Morirán de frío ahí afuera». El anciano se llamaba Vernon. Había sido trampero una vez, luego padre, luego viudo. Ahora estaba simplemente solo. Dijo que no le importaba la compañía siempre y cuando no le robaran sus 2 últimos dientes ni su carne seca. Tenía una estufa, algunos frijoles secos y un corazón que no estaba del todo listo para morir sin escuchar reír a un niño de nuevo. Se quedaron 3 noches. La primera noche, nadie durmió. La segunda, Matthew se acurrucó en el regazo de Vernon y comenzó a preguntarle sobre los lobos. La tercera, Vernon le entregó a Jonas un mapa dibujado a lápiz en la parte trasera de un viejo sobre. «Cabaña aquí», señaló. «Un viejo amigo me la dejó. No he ido en años. Podría seguir en pie». Jonas tomó el mapa. Clara empacó sus cosas. Partieron al amanecer, pero no antes de que Vernon le entregara un libro a Jonas. Una Biblia andrajosa,
a la que le faltaba la mayor parte del Génesis y todo el Apocalipsis. Manténla cerca, dijo Vernon. Incluso media palabra de él es mejor que ninguna. Jonas asintió, con los ojos húmedos. No dijo gracias. No podía. Llegaron a la cabaña 2 noches después. No era mucho. El techo se caía, la puerta medio podrida, pero se mantenía en pie, y adentro había una estufa, una cama y 4 paredes. Hogar por ahora. Los niños se adaptaron a ella como las raíces a la tierra. Clara lloró cuando encontró un cajón de edredones viejos sin tocar por los ratones. Jonas construyó una nueva mesa con restos, y al final de esa semana, la cabaña volvió a oler a estofado y pino. Pero sabían que la paz no duraría. De vuelta en el pueblo, Roscoe había regresado con las manos vacías. El juez estaba furioso. Avergonzado, duplicó la recompensa. $5 por la mujer, 10 por el hombre, 2 por cada niño si regresaban ilesos. Sin preguntas. Se colocaron carteles. Un predicador de un pueblo cercano escribió un sermón sobre el pecado de la venganza y la fuerza de la misericordia. El juez lo arrancó. Quería a Jonas Vance ahorcado, pero no sabía que mientras él imprimía carteles y contrataba cazarrecompensas, Jonas y Clara estaban construyendo algo de nuevo. No solo un techo, no solo un escondite, una familia, una tallada en fuego y fracaso, terquedad y gracia. Fue un jueves cuando Jonas vio al jinete. Solo, moviéndose despacio, sin arma desenvainada, no era uno de los hombres de Roscoe. Salió al porche, con el rifle bajado por si acaso. El jinete se detuvo a 10 pasos de los escalones y levantó una mano. «Me llamo S. Howard», dijo. «Estuve casado una vez con tu prima Millie». Jonas entrecerró los ojos. «Millie murió hace 6 años». Howard asintió. «Lo sé. Ella me dijo antes de morir, si alguna vez necesitaba encontrar a alguien en quien confiar, que buscara a Jonas Vance». Jonas no habló. «Me enteré de lo que pasó», continuó Howard. «De vuelta en el pueblo. Pensé que quizás querrías saber. El juez no ha terminado. Está enviando hombres a la cresta, quizás 2 días detrás de mí». Jonas respiró lentamente. «¿Por qué me adviertes?» Howard miró más allá de él hacia la puerta donde estaba Clara. Un niño a cada lado. «Porque tengo una hija», dijo en voz baja. «Y si ella estuviera atada a esa rueda, querría que alguien quemara el mundo antes de que la trajeran de vuelta». Jonas asintió una vez. Luego miró a Clara. Luego al cielo. Había reconstruido un hogar una vez. Lo había perdido. Había construido otro. Ahora tenía que decidir si enterraría a su familia en las montañas o bajaría al pueblo y terminaría con todo de una vez por todas. Y esta vez no esperaría a que la puerta se rompiera. Jonas no durmió esa noche. Se sentó en el suelo junto al hogar con el fuego ardiendo bajo, las manos cruzadas alrededor de la culata de su rifle, mirando las brasas como si pudieran abrirle un camino a través de las decisiones que tenía ante sí. Clara se sentó frente a él, con los brazos alrededor de Matthew, que se había quedado dormido en su regazo, sus pequeñas manos aún aferradas al dobladillo de su falda. Miriam y Caroline estaban acurrucadas en los edredones justo detrás de ella, ambas todavía temblando en sueños inquietos. El viento afuera había aumentado, sin ser una tormenta, todavía no, pero lo suficiente como para sacudir el techo y susurrar a través de las persianas, como si pidiera permiso para entrar. Clara no habló durante mucho tiempo. Cuando lo hizo, su voz era suave, tranquila, la misma voz que había usado para calmar a los niños cuando lloraban durante la noche. «¿Estás pensando en volver?» Jonas asintió una vez. Clara lo miró, sus ojos captando débiles destellos anaranjados del fuego. «¿Crees que matarlo lo terminará?» «Creo que no matarlo podría costarnos más». No había acusación en su tono, solo una tranquila angustia. Jonas nunca le había contado todo lo que el juez le había hecho, solo fragmentos. Los latigazos, la falsa deuda, las amenazas que lo persiguieron durante años. Pero ella sabía lo suficiente. Había visto la mirada en sus ojos cuando mencionó por primera vez el nombre del juez. «¿Crees que mantendrá a los niños a salvo?», preguntó. «Creo que nunca dejarán de correr si no lo hago». Ella se inclinó hacia adelante, colocando a Matthew suavemente junto a los demás. Luego extendió la mano sobre el fuego y le tocó la mano. Su piel estaba cálida y callosa, sus dedos ásperos de cortar leña y limpiar pescado y coser costuras abiertas en abrigos viejos. No era una mujer delicada, ni frágil, pero en ese momento
Su tacto era más suave que la nieve que cae bajo el sol de la mañana. Si te vas, dijo, no regreses en pedazos. Jonas la miró por primera vez desde la advertencia de Howard. Vio el miedo en ella, no por sí misma, sino por él. Por el hombre que había acogido a 3 hijos que no eran suyos, que los había protegido, alimentado, abrazado cuando estaban demasiado asustados para dormir. Por el hombre que le había devuelto el sentimiento de hogar cuando ella lo había enterrado en el dolor hacía mucho tiempo. Clara no había pronunciado la palabra amor desde que lo conoció, pero ahora se aferraba a ella, invisible e innegable, entretejida en cada aliento. Él se levantó lentamente y la atrajo a sus brazos. Ella no lloró, él tampoco. Simplemente se abrazaron allí en el suelo de esa cabaña prestada mientras el fuego siseaba abajo y el mundo exterior comenzaba a cerrarse. Él se fue al amanecer, sin silla de montar, sin rastro, solo una cuerda y un rifle, y una vieja mula llamada Baxter que Vernon le había cambiado hacía mucho tiempo por una pala rota y medio saco de avena. Clara observó desde el porche hasta que desapareció por la cresta. No gritó, no saludó, simplemente se dio la vuelta y entró. Los niños seguían dormidos. Tenía que mantenerlos así. Jonas llegó al borde del pueblo justo antes del anochecer. No entró por el camino como un tonto. Bajó desde la colina detrás del establo, pasando por el olvidado sótano de raíces y la choza, donde el viejo sepulturero había vivido una vez antes de desaparecer una noche con todas las cucharas de plata del pueblo. La casa del juez estaba como siempre, de 3 pisos de altura con su chimenea torcida y ventanas pintadas y un falso encanto, un símbolo de la ley y algo más oscuro escondido debajo. Jonas ató a Baxter detrás de un cobertizo y avanzó sigilosamente. Cada paso era calculado, cada sonido medido. No vino a llamar, vino a enterrar, pero el destino, cruel y voluble, tenía otros planes. No había llegado a la mitad del porche trasero cuando el cañón se encontró con su columna. «Suéltalo, Roscoe». Jonas se puso rígido. Roscoe se inclinó, con el aliento agrio, la voz engreída. «Te tomó bastante tiempo. El juez pensó que volverías una vez que te crecieran un par». Jonas dejó que el rifle se le resbalara de los dedos. Cayó al suelo con un suave golpe. «Gira», dijo Roscoe. Lo hizo. Había otros 4 detrás de Roscoe. Peones contratados, jóvenes, hambrientos, pagados con sangre y monedas.